Bueno, yo quiero presentarles inicialmente a Gonzalo. Muchos deben conocer a Gonzalo. Gonzalo, asómate un poquito, por favor. Hola. Gonzalo hace parte de nuestro programa de INDAP, que es Yo Joven y Rural. Y está acá porque vamos a conversar con Carlos Pino. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por ayudarnos. Estuvo feliz, encantado de poder conversar con los jóvenes rurales sobre agroecología. Inicialmente, cuéntanos un poquito quién eres tú y saludas a los 12 que estamos conectados por ahora. Por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Carlos Pino, soy agrónomo de la Católica de Valparaíso por deformación y agroecólogo por opción propia. Trabajo hace 20 años en agricultura ecológica y en agroecología. Primero como académico en la Universidad Católica del Maule y ya en los últimos, desde el 2003 en adelante y en los últimos 2 años y medio, independiente, que es donde nos están visitando, el Centro de Investigación y Desarrollo en Agroecología, que está acá en Curicó. Nosotros trabajamos en agroecología práctica y en ciencia también. Yo diría desde la 5ª región hasta la 10ª región, a la 11ª región más o menos. Es ahí donde tenemos nuestras principales actividades. Y nada, pues, feliz de estar acá y después dispuestos a poder colaborar y responder y apoyar esta iniciativa. Buenísimo. Yo les pido a todos que me estén escribiendo, que nos escuchan bien, que se ve bien, que escucharon muy bien a Carlos. Les quiero contar mi infidencia. Carlos es anti-Facebook, no tiene Facebook, así que no está metido en nuestro grupo en Facebook, pero conoce Yo Joven y Rural, y cuando nosotros le contamos, lo contactamos por teléfono para pedirle que esté acá, lo primero que me dijo fue encantado de poder conversar con los jóvenes. ¿Por qué? Porque aceptaste esta invitación así como tan fácil solo porque son jóvenes. Porque trabajé 18 años como académico y siempre he tenido una cercanía con los jóvenes y pienso que al final son el futuro. Y por lo tanto feliz de poder colaborar y de orientar, porque la agroecología tiene varias aristas y hay varias cuestiones que son relevantes que podemos discutir hoy día y apoyar a los jóvenes en este camino, digamos. Buenísimo. También se conectó Melisa Molina. Hola Melisa, bienvenida. Y Gonzalo saluda también. Ustedes ya conocen a Gonzalo, él también está aquí metido en todo este cuento del programa de jóvenes, así que Gonzalo salude a sus jóvenes rurales de Chile. Bueno, hola a todos. A veces me toca responder también por Facebook, así que algunos tal vez me ubican. Y vamos aquí a tener una conversación con Carlos hoy día, así que esperamos que esté entretenido. Les cuento a los dos que Elías, por ejemplo, ya está haciendo preguntas. Ya me hizo una preguntita, la voy a guardar, Elías, no te preocupes que ahorita vamos a empezar a responder con las preguntas que me van a hacer puntualmente. Nosotros definimos que lo inicial es que podamos hacer una conversación tranquila con Carlos y que partamos desde lo más general. Gonzalo, hazte un poquito más para acá, por favor, para que te vean bien. Cortemos hacia adelante. Y Gonzalo nos va a ayudar como a liderar esta conversación, así que los dejo arrancar a hablar sobre agroecología. Cuando empecemos con las preguntas puntuales las empezamos a hacer. Gracias, Ítalo, por sintonizar y por decirme que se escucha bien. Buenísimo. Gonzalo, inicia, por favor. Creo que una buena manera de empezar a discutir el tema es cómo hay una fuerte discusión en el mundo sobre los cambios que requiere la agricultura. Yo creo que los jóvenes están muy conscientes de lo que es el cambio climático y de todo lo que está ocurriendo, pero nos gustaría escuchar de tu voz cuál es la importancia de que la agricultura sea sustentable. Bueno, hay varias cosas que son muy importantes de poder considerarlas y ponerlas en contexto y poder señalar y definir algunas cosas. Lo primero, que este concepto de la sustentabilidad comienza a forjarse a fines de los años 80 y está asociado a un modelo de desarrollo, es decir, la sustentabilidad o la sostenibilidad, que vamos a ver, digamos, la diferencia entre los términos también, surge producto de la crisis que a finales de los 80 fue bastante evidente por las formas de apropiación de la naturaleza, no solamente desde la perspectiva agrícola, sino principalmente desde el modo de apropiación industrial, que tiene una serie de efectos que son nefastos desde el punto de vista social, cultural y, por cierto, ambiental. Ahora, hay varias cuestiones que son muy importantes de considerar, porque en esto también hay cierto grado de perversión respecto al tema del abrazar el término de la sustentabilidad. Y es que en el año 80, en el Club de Roma, si ustedes se meten ahí en internet, pueden buscar lo que es el Club de Roma, se define el medio ambiente. Fíjense ustedes que antes del año 80 no existía el concepto de medio ambiente.
todos hablábamos de naturaleza, se hablaba de la naturaleza. Entonces, lo primero que se forma es el concepto de medio ambiente, y este concepto de medio ambiente es digamos, una forma de instrumentalizar la naturaleza, y para ponerlo como un ejemplo, es como una placa Petri, es como un medio de cultivo, es decir, ya la naturaleza ya no prístina, ¿cierto? No la naturaleza en la cual nosotros tenemos que cuidar y preservar, sino un medio sobre el cual apropiarse, sobre el cual intervenir, y sobre él, digamos, se empiezan a generar una serie de medidas que vienen a darse en el tiempo, y la verdad es que desde el punto de vista del desarrollo, ¿cierto? Hay varias cuestiones que no se aclaran. La primera desventaja que existe es que al concepto de medio ambiente normalmente se asocian a dimensiones, ¿ya? La dimensión del medio ambiente, y sobre esa dimensión del medio ambiente empiezan a ejercer fuerzas que son otras dimensiones que se separan. Una es la dimensión social y la otra es la dimensión económica. Varios hablan de la dimensión social como una dimensión sociocultural, es decir, la gente pero con su cultura, y por otro lado, ¿cierto?, la dimensión económica. Pero resulta que estas dos grandes fuerzas siempre van a vencer al medio ambiente, o siempre la ex naturaleza, ahora propiamente tal, apropiada, ¿cierto?, con estas dos fuerzas, es decir, la gente con su cultura y la economía, ¿cierto?, con su forma súper clara, en base al capital, de poder justificar un modelo de desarrollo que realmente no daba a más, digamos, con este concepto, digamos, con estas dimensiones que lo que hacen son, en el fondo, dar un concepto asociado a el cumplimiento, la satisfacción de las necesidades, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. El problema es que no se aclara las necesidades de quién, porque es bien distinto, ¿cierto?, ser sostenible o ser sustentable para un europeo o para un africano, porque las necesidades que tiene un africano o las que tiene un latinoamericano son bastante distintas. Por lo tanto, eso no se aclara y queda en el fondo como un término en el cual para el mundo agrícola también se apropia, y empiezan a generarse distintas bases, digamos, que lo asocian hacia la agricultura. Ya no solamente como el modelo de desarrollo, sino desde el punto de vista agrícola. Desde el punto de vista agrícola, uno se mete a la bibliografía y se fija que Conway, que Altieri, que una serie de personajes traen este concepto de la sustentabilidad al mundo agrícola. Y al traerlo al mundo agrícola, lo que hacen es un cambio de la definición y lo señalan como, en el fondo, la capacidad que tenga en este caso, un agroecosistema, que ya no es ecosistema, porque antes el ecosistema era prístino, digamos. Ahora es una unidad predial la cual se interviene. Eso antes no existía, el concepto de agroecosistema no existía. Entonces, una unidad normalmente predial, con límites bien definidos, sobre los cuales se puede incidir, ¿cierto? Se puede accionar. Y al accionarse, lo que se va a generar, ¿cierto?, lo que se está buscando, es que este sistema pueda perdurar o pueda mantenerse en el tiempo, ¿cierto? Entonces, en resumen, el concepto de desarrollo sustentable o sostenible se trae a la agricultura y se empieza a hablar de agricultura sustentable. Quienes estamos trabajando en agroecología, conocemos que hay una cuestión atrás de esto, que es en el fondo abrazar el concepto de la sustentabilidad, y los primeros textos hablan de bases, ¿cierto?, para la agricultura sustentable. Y en general, yo diría entre los años 80 y 90, todos abrazan el tema de la sustentabilidad, y se empiezan a generar discusiones que yo las defino como infructuosas, porque dicen, no, la sostenibilidad es distinto a la sustentabilidad, porque la sostenibilidad viene de sustainable en inglés, en cambio lo sostenible en castellano. Yo les puedo decir que esa cuestión realmente es una discusión infértil que no lleva para ningún lado, porque básicamente es lo mismo, ¿ya? Sustentabilidad y sostenibilidad, básicamente. Mira, hay textos de economistas ecológicos que definen esta cuestión que estoy diciendo yo. Es decir, ¿qué pasó? O sea, del punto de vista más económico, en esa época lo que vino a hacer la sostenibilidad fue, así como literal, en dar un puente de unión entre los ambientalistas, ¿cierto?, o ecologistas, y los economistas, donde ya no había comunicación. En el fondo se genera un puente, ¿ya? Y ese puente, en el fondo, tiene algunas acepciones que algunos la llaman que son más fuertes, u otras la llaman que son más débiles, conforme son más o menos sostenibles o sustentables. Les quiero pedir que mantengan ustedes la conversación. Yo quiero seguir saludando porque se conectó Héctor Supertram, que me saluda desde el sur austral. Hola Héctor, Isamar desde Arica y Parinacota, bienvenida. César y Cris, acabo de leer tu pregunta, ya la vamos a hacer, vamos a seguir con esta conversación. Voy a interrumpir
cada vez que se conecten, chicos, y nos saluden para continuar con esta conversación, que es también con ustedes, no solamente entre nosotros tres, sino también con ustedes. Bueno, entonces sí, Carlos nos estaba explicando un poquito qué es la agricultura sustentable, por qué es importante y también de dónde se origina, porque pareciera ser que anteriormente no había o sea, la agricultura tenía un fin más economicista, inclusivamente, por eso se industrializa también en gran parte, pero se olvida un poco de los otros factores socioculturales, ecológicos, y finalmente con la agroecología tal vez empiezan a dialogar un poquito más esas distintas... Claro, o sea, como te digo, hay etapas. Pues esto entre los 80 y los 90, sí, hubo una gran complementariedad. O sea, los que hablábamos en ese momento de agricultura sostenible, éramos los locos, éramos los crazy, éramos los que en realidad no había mucha mancomunión, porque el modelo era eminentemente como tú lo señalas, es decir, productivista, capitalista, y lo que buscaba en el fondo era generar más recursos sin pescar mucho o sin preocuparse mucho del medio ambiente ni los impactos que podía tener. Y esto tuvo consecuencias claras en el medio ambiente al final. Claro, lo que pasa es que lo que pasa hoy día, ¿qué es lo que ocurrió con esto? Que la gente efectivamente se dio cuenta de la crisis. La crisis es evidente por todos lados, o sea, hizo nada, ya no era que los locos, porque antes el tema del cambio climático se cuestionaba. Si se decía, no, en realidad no hay cambio climático, esto es normal, son ciclos que ocurren. Hoy día está demostrado que por este impacto, ¿cierto?, por esta forma de apropiación de la naturaleza, es que se generan estas consecuencias negativas. Pero ¿qué es lo que empieza a ocurrir en la última década? Que las grandes transnacionales, que eran los mismos que estaban, que se suponía que iban a dar la respuesta, que iban a alimentar al mundo, no pudieron alimentarla. ¿Y qué hicieron? Empezaron a cooptar el término de la agricultura sustentable y a autodefinirse como sustentable. Entonces, ustedes pueden ver en las páginas web, ¿cierto? Y resulta que hoy día todas las transnacionales son sustentables. Tú te metes a la página web de Monsanto y resulta que Monsanto es sustentable. Y si tú vas a las definiciones, claro que cumplen, porque al final utilizan semillas que, por ejemplo, la soya transgénica. Ellos dicen la soya es una leguminosa que fija nitrógeno atmosférico. Yo reduzco el uso de fertilizantes nitrogenados. Bien, sustentable, ¿cierto? Yo voy a usar menos cantidad de pesticidas porque le meto un gen, ¿cierto?, que le da la resistencia. Bien, sustentable. Entonces uno se empieza a dar cuenta y dice, chuta, al final las grandes transnacionales efectivamente son sustentables. Por lo tanto, este término, que antes era de los cuales estábamos a favor de la naturaleza y de poder preservarla, finalmente nos damos cuenta que los que eran responsables de esta gran crisis son sustentables también. Por lo tanto, nosotros, y particularmente yo, desde el punto de vista de la agroecología, no estamos dispuestos a dialogar más. Yo, digamos, en mis definiciones y en mis términos, la sustentabilidad se acabó. Nosotros antes hablábamos de las dimensiones de la sustentabilidad, se aplicaban métodos como el MESMIS y tantos más. Digamos, hay métodos en los cuales la idea de tomarle el pulso al ecosistema era a través de la sustentabilidad. Pero tú te das cuenta que en el fondo no está funcionando en base a principios, y aquí viene un cambio que es fundamental. La agricultura sustentable se basa en dimensiones, y esas dimensiones no tienen una forma clara de poder señalar qué es más o qué es menos sustentable, porque al final cada persona que investiga puede decidir si es que va a evaluar más cosas ambientales o más cosas sociales o más cosas económicas. O sea, va a estar a criterio del investigador. Si yo tomo un pool de 15 indicadores, por ejemplo, y los 15 son del área ambiental o los 15 son del área social, por lo tanto no hay necesariamente un componente de equilibrio cuando yo estoy evaluando sustentabilidad, porque va a ser lo que se le ocurra a quien quiera. Por lo tanto, la sustentabilidad pasa a ser un término apropiado por muchos, manoseado, diría yo, y cualquier cuestión es sustentable. Otra cuestión, no hay ningún movimiento social, ustedes métanse a internet y veanlo, que tome la sustentabilidad o la sostenibilidad como bandera de lucha. Ninguno, la vía campesina, la que ustedes quieran. Nadie reclama y nadie se ampara la sustentabilidad porque es un término tan ambiguo que al final cualquier cosa puede ser sustentable. ¿Ya? Entonces, Carlos, para los jóvenes que están trabajando en este tema y que les interesa la sustentabilidad, ¿cómo ellos deberían verla? O sea, ¿cómo deberían enfrentar este tema entonces para poder ellos ser sustentables, por así decirlo? A ver, claro, es que la idea es beneficiosa, digamos, ¿cierto? Esto de, en el fondo, de la perduración, del tiempo, ¿cierto? Las generaciones, es un concepto que es bien favorable, pero resulta que hay dos términos, digamos, dentro. La sustentabilidad débil, que podría ser la de Monsanto, que es súper cuestionable, y la sustentabilidad fuerte, que asume ciertos principios. De ahí vamos a ir a los principios. Pero a la pregunta concreta, respuestas concretas. Economía ecológica. Uno se mete en internet y busca economía ecológica y busque la definición de sostenibilidad que dan los pensadores, por ejemplo, que son fáciles de leer, españoles y catalanes,
los cuales, no sé, Naredo, por ejemplo, hay una serie de pensadores que hablan súper claramente lo que es la diferencia entre el término de sustentabilidad débil y fuerte. Ya. Por otro lado, está el componente del balance energético, ¿cierto? Tú puedes evaluar económicamente un proyecto y decir que es rentable, ¿cierto? Pero cuando tú a eso lo asocias a evaluaciones energéticas, a megajoule o kilocalorías, ¿cierto? O determinaciones que no solamente consideren el beneficio económico, sino el impacto en la energía de una acción, porque yo puedo aplicar un herbicida y que sea súper barato, ¿cierto? Pero el impacto que tiene la elaboración del herbicida, traer el herbicida desde fuera para Chile, transportarlo y aplicarlo, eso nadie lo considera. Entonces resulta que el litro de Roundup puede costar 5 lucas, pero resulta que su valor energético para poder hacerlo no vale 5.000 pesos, vale mucho más. Y el impacto que tiene su aplicación es súper negativo del punto de vista energético también. Entonces, si nosotros consideramos el factor económico como dinero, bueno, económicamente también consideremos cuál fue el gasto energético que hubo para poder, digamos, utilizar ciertos insumos y para poder, de nuevo, apropiarse de la naturaleza, ¿ya? Los proyectos deberían tener una base, está bien, de evaluación ambiental, de impacto, de biología, etcétera, pero si tienen, desde el punto de vista económico, una evaluación energética, ahí sí que es bastante más honesto. Bueno, yo creo que vamos a empezar ya con una pregunta que nos hizo Chris. Hace poco nos hizo una pregunta que dice: Carlos, ¿qué opinión tienes sobre el agroextractivismo en el monocultivo de palta con consecuencias medioambientales y de sequía casi total en la comuna de Petorca? Ese ha sido un ejemplo que ha salido no solamente en el caso chileno, sino que está en prensa internacional. Y fíjate que las posiciones son bien distintas al respecto. Discúlpame, pero antes de entrar eso, porque estoy absolutamente de acuerdo, yo estudié en la Católica del Paraíso, sé de paltas, digamos, y sé lo que implica, digamos, esta visión que se está proponiendo. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera hacer una definición que tiene que ver con la agroecología, para que nos pongamos de acuerdo con lo que estamos hablando. Perfecto. Hablamos de agricultura sustentable, primero de desarrollo sostenible, de sustentabilidad o sostenibilidad, que es lo mismo, ¿cierto? Hablamos de la sostenibilidad fuerte y la débil, ¿cierto? Y de la economía ecológica. Hablamos de la economía ecológica. Eso es como el primer brochazo. El que quiera meterse en eso tiene que estudiar. Y Internet está lleno digamos, de esas excepciones. La agroecología tiene distintas definiciones, pero básicamente la agroecología es una ciencia la cual da los principios, y esto es súper importante, para el diseño, el manejo, la gestión de los agroecosistemas y, lo que es súper importante, las formas de acción, de comercialización y de interacción entre el agricultor, ¿cierto?, y el consumidor o el ciudadano o quien va en el fondo a tomar estos alimentos, digamos, ¿ya? O sea, la agroecología tiene distintos componentes. Hay algunos textos, ¿cierto?, que la separan, que dicen, bueno, hay una agroecología que es práctica. Yo trabajo mucho en esa parte, la práctica, los biopreparados, una serie de cosas. Hay una agroecología que es científica, ¿cierto?, que hace evaluaciones de ciencia. Por ejemplo, lo que hacen los franceses, ¿cierto?, lo que se hace en Estados Unidos, en Europa. Son corrientes de pensamiento de evaluación científica y del modelo científico. Y por otro lado está el movimiento social o el movimiento agroecológico, que los emblemáticos ahí son los brasileños, digamos. El movimiento agroecológico en Brasil es un movimiento súper potente. Entonces, esta triple composición, digamos, de la agroecología la hacen súper compleja. Y por lo tanto, yo diría que es un paradigma en construcción, ¿cierto? Entendiendo por paradigma como un conjunto de ideas, de acciones, de principios, pero que además son dinámicos, porque no es una constante. O sea, la agroecología no es una sola cosa, hay varias agroecologías. ¿Ya? Claro, eso lo encuentro interesante porque que sea un paradigma, una en construcción, porque Sí, precisamente se usa mucho la palabra, Sí. se usa y se abusa quizás un poquito, porque siempre que se quiera hablar de algo un poco verde, se mete la palabra agroecología. Claro. Entonces yo creo que, claro, todavía está en una etapa que se tiene que definir y que la gente tiene que empezar a llevarla hacia algún lado. Sí, por eso es súper importante ciertas definiciones y ciertos acuerdos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un paradigma? La gente piensa que es una contradicción. No, porque el paradigma es un conjunto de ideas que están en un sitio, en un ambiente, y que tienen cierta forma, ¿ya? En este caso, este paradigma en construcción se basa en principios. ¿Qué es lo que es un principio? Un principio es una idea que rige el pensamiento. O sea, la idea, en este caso, que a mí me permite accionar de cierta forma o me hace generar ciertas ideas con cuestiones puntuales. Por ejemplo, un principio agroecológico es la diversificación, ¿cierto? Yo, desde el punto de vista agrícola, mientras más diversifique
Pero funcionalmente, es decir, yo voy a poner varios elementos y esos elementos tienen cierta función. Es decir, yo per se no pongo diversidad. Yo, por ejemplo, tengo un palto, para hablar del tema del palto, y pongo rosas, ¿cierto? Y pongo, no sé, una gallina, y pongo... Si es que, digamos, esos elementos que pueden darle al monocultivo del palto distintos elementos y no tiene una funcionalidad, no tiene para nosotros ningún sentido. Es decir, estamos hablando de un principio, ¿cierto? Diversificación funcional. Otro principio, el reciclaje, ¿cierto? El reciclaje, es decir, la utilización de lo que antes era un desecho, ¿cierto? Y darle, por ejemplo, el compostaje, es decir, utilizar materias que antes eran un desecho, se reciclan y se incorporan de cierta forma. Por ejemplo, la autogestión, ¿ya? Es una forma, es un principio agroecológico. Si yo mismo me preocupo, en vez de estar comprando insumos, en hacer una gestión al interior de mi sistema, es un principio agroecológico. Y así, hay, por ejemplo, la eficiencia energética es otro, y así, ¿no? Hay varios pensadores, los cuales han definido los principios agroecológicos y son varios. Por tanto, en resumen, la agroecología, ¿cierto?, se va a basar en base a principios y no a definiciones, no es estática, sino que es dinámica. Yo te voy a hacer otra pregunta que hizo Elías hace poco, Elías Segovia, pregunta, supongo que alguna percepción sobre la elaboración de quesos orgánicos, técnicas o análisis de productos finales. Él se dedica al queso de cabra, entonces bueno, supongo que es por ahí. Hay varias cuestiones, ahí nos estamos yendo como a la rama específica, sí, claro. y feliz de poder, digamos, colaborar con eso, pero en general, chicos, yo creo que la percepción. cuestión más importante, ¿cierto?, es que la agroecología no se reduce a una mera técnica, ¿cierto?, a una mera práctica de hacer un queso, de hacer palta, de hacer cosas. Esto, en el fondo, tiene un grado de percepción, tiene un grado de filosofía, ¿cierto? Y también tiene dos cuestiones que son muy, muy importantes. Una que es la convicción, ¿cierto? Y lo otro que es una dimensión que no es palpable, digamos, que es la dimensión sentimental o sensorial, o la dimensión de la preocupación por el prójimo, o la dimensión del amor, digamos, ¿ya? Esas cuestiones en la agricultura convencional no tienen cabida. En el caso nuestro sí. Es decir, nuestros sentimientos nos mueven hacia un sentido, hacia alguna dirección. ¿Te fijáis? Eso está fuera y es súper complejo, porque un paradigma que en el fondo coloca el corazón, y en el fondo no solamente el mero tecnicismo o el mero productivismo, lo hace súper difícil de agarrar. Y por eso hay muchas personas que no les gusta la agroecología, ¿cierto? Y por eso también probablemente a los jóvenes que están en el campo la agroecología les hace tanto sentido, claro, porque ellos aman lo que hacen. Exactamente. Entonces, exactamente. Uno con pasar de los años los desamores se multiplican, digamos. Entonces, por la agroecología hay un gran amor, digamos, y es lo que a los agroecólogos nos une, ¿eh? Cuando nosotros nos reunimos, nos juntamos y discutimos, siempre hay esto, ¿no? Está este componente, y también está el componente de la festividad, de la felicidad, de la alegría, del celebrar, ¿ah? Porque al final uno es un ser humano que no solamente, digamos, vive en base a una cuestión económica, sino hay varias cuestiones más. Mira que Jessica, ahorita vamos a las preguntas, que tú tienes un buen análisis de las preguntas que nos han hecho, pero Jessica hace una pregunta interesante, me parece a mí. Yo puedo hacer preguntas que se vayan en rubros y me puedo perder, pero ella hace una pregunta que dice, desde Valparaíso, ¿cómo hiciste el cambio de mentalidad como profesional desde la agricultura tradicional a la sustentable? Ya, lo primero, Valparaíso es la ciudad más linda de Chile. Es porteño, yo soy porteño, guanderino, mucha onda. Hay que hacer una definición muy, muy importante respecto a la pregunta, ¿ya? Y ahí sí que la tomamos porque es muy distinto los tipos de agricultura. La agricultura tradicional es la agricultura que se basa en el conocimiento ancestral y que es lo que generación tras generación se ha venido multiplicando en el conocimiento, ¿ya? Distinto es a la agricultura convencional. La agricultura convencional se basa en el capital y se basa en la intervención de un sistema en base a aplicaciones de calendario o en base, digamos, no a principios, sino en el fondo a técnicas de intervención, ¿ya? Entonces, es bien distinto a la agricultura convencional de la tradicional. A mí me educaron en la agricultura convencional, ¿ya? ¿Cómo uno lo hace? Bueno, obvio, si tú no eres, yo no soy hijo de agricultor, y yo nazco en Valparaíso, como quien puede nacer en Santiago, uno cuando se mete a agronomía no quiere ir a matar ningún pájaro, ni a contaminar a nadie, ni hacer un efecto negativo. Yo siempre como agrónomo lo que yo pensé era trabajar en el campo, ¿cierto? Estar libre, y no contaminar ni matar a nadie. O sea, cuando uno ve un pesticida, lo que está viendo que es peligroso, digamos. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo con lo que me enseñaron en la universidad y yo pude ser capaz de dirigir mi propio destino. Lo que pasa es que fue muy precoz porque estamos hablando, yo entré a la universidad en el año 90.
yo me titulé, no sé, el año 96 con 23 años. Entonces, aquí en Chile no había nada. ¿Y qué hice? Me fui de Chile. Yo trabajé en California, en Berkeley, con Miguel Altieri, después me fui a Italia, después me fui a España. O sea, mientras mis compañeros querían tener la camioneta más grosa y ser gerente de una exportadora, lo que yo quería era hacer ecología, porque era lo que en el fondo estaba... Te movía. Era lo que me movía. Bueno, Gerald, hola Gerald, dice algo muy importante que se lo he escuchado a Carlos hasta el momento, y es que hay que seguir investigando. Y nos saluda desde Arica. Hola, Yari. Sí, ya que estamos tocando ese tema de la agricultura tradicional, convencional, de tipos de agricultura, Sí. la agroecología ya conversamos un poquito qué es, pero es un método de producción, o sea, una que se basa en principios de sustentabilidad. ¿Cómo lo comparamos luego con otros nombres, otros tipos que son tan famosos como el orgánico, Claro, eso es súper importante. u otros aún, lo biodinámico? Ya, sí. Distintos estilos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿En qué se asemejan? ¿Por qué hay tantos Es nombres? súper importante la pregunta que me estás haciendo, porque la agroecología, como lo dije en el comienzo, es una ciencia que lo que hace es dar los principios para el diseño, el manejo, la gestión, la intervención, la comercialización de los sistemas, ¿ya? Por lo tanto, la agroecología es un paraguas y lo que hace en el fondo es dar elementos para la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces la agroecología, y como dije anteriormente, puede tener estas tres perspectivas, más prácticas, más científicas o más bien de movimiento social. Ya hablamos de agricultura tradicional, de agricultura convencional. ¿Ya? La agricultura orgánica es un sistema de producción que se basa en normativas y en leyes. La agricultura orgánica está normada. En Chile existe una ley que es la 20.089 que la define. Y hay un reglamento que es el Decreto Supremo 2, el DC2, tú te metes a internet y encuentras. Por lo tanto, es un sistema de producción normado. Por lo tanto, certificado. Forma de certificación, en Chile hay dos, ¿cierto? Una que es una forma de certificación participativa, avalada por el SAC, que es lo mejor, que es un ejemplo que solamente existe en Brasil, que es el SGP, bueno, en México también, pero son los ejemplos de sistemas de certificación, en este caso en base a pequeños agricultores participativos con intervención del Estado más notables, diría yo, y lo que existe en todo el mundo, que es un sistema de certificación que se llama por tercera parte, es decir, que tú contratas a una empresa, esa empresa viene, hace un checklist, te dice sí, no cumple, y tú tienes un certificado. Ese certificado lo que te dice es que cumples con la norma para la cual te certificaste. En Chile las más importantes son el National Organic Program, que es la NOP de Estados Unidos, y la norma europea. Ahora, la norma europea, ahora nosotros tenemos un acuerdo de equivalencia, y ahora, justamente a fin de junio, termina la fase inicial y comienza a desarrollarse una cuestión que es muy relevante, que es que en Chile, nosotros con la certificación chilena vamos a poder ingresar a Europa sin necesidad de cumplir, digamos, con la norma europea. ¿Ya? Entonces, para resumir, la agricultura orgánica normalmente se entiende como una agricultura que excluye el uso de elementos sintéticos, elementos de síntesis como fertilizantes, como herbicidas de síntesis, como plaguicidas, y que tiene distintas acepciones o distintas regulaciones que para unos u otros tipos de intervenciones se señalan. Por lo tanto, la agricultura orgánica no es sinónimo de agroecología. Lo otro es que que es lo que particularmente nosotros trabajamos, hagamos agricultura orgánica de base agroecológica. Es decir, cumpliendo con las normativas, nosotros lo que hacemos es imprimir el uso de los principios que hablamos anteriormente. Y no solamente del listado de insumos, porque la agricultura orgánica se puede basar en puros insumos. Y uno se mete a la página web, se pueden meter, chiquillos, te ponen agricultura orgánica, ponen SAC, y hay un listado de insumos de más de 400. Por lo tanto, la agricultura orgánica tiene un montón de herramientas, pero eso no significa, digamos, ser ecológico. El usar un insumo más caro, menos caro, que lo vende Juan, Pedro, Diego, digamos, no tiene relación con una forma así tan clara de intervención, digamos. ¿Ah? O sea, claro, si yo quiero hacer un productor orgánico, en el fondo tengo que obtener una certificación. Exactamente. Pero si quiero ser un productor bajo características agroecológicas, en el fondo tengo que empezar a trabajar bajo principios. Exactamente. Eso sería la diferencia. Ya, otra cuestión importante es el tema de la temporalidad. Para la agricultura orgánica están definidos los plazos. En general son 36 meses en el cual tú te demoras en pasar de convencional a orgánico. Ahora, ¿qué pasa con la agroecología? Hay algunos sistemas prístinos, tradicionales, en los cuales realmente, no sé, el altiplano, por decir una cosa, o en Chiloé, en la cual nunca se ha aplicado nada. ¿Por qué hay que esperar 3 años? Bueno, porque los europeos, o los no sé quién se le ocurrió, o los japoneses. Entonces ahí entramos en ciertas contradicciones. En Chile hay, y también los invito a que lo conozcan, hay una federación de agroecología y consumo responsable que reúne a más de 10 organizaciones gremiales, organizaciones municipales,
yo diría principalmente desde la quinta región, es decir, Limache, Quillota, hasta Chiloé. ¿Ya? Este grupo de agricultores lo que están haciendo es desarrollar el mercado local en cada uno de sus ámbitos y hoy día ha crecido, digamos, y ha crecido enormemente sin ningún tipo de apoyo más que la propia convicción de los que están trabajando. Ellos empujaron para lograrlo. Nosotros hemos trabajado en un fin, digamos, que es poder posicionar a la agroecología en realidad sin ningún tipo de apoyo gubernamental o estatal. Eso. Nuevamente comerciales. Nos están saludando desde Magallanes, Inia. Así que saludos a Magallanes por allá al sur de Chile. Qué bueno. Les cuento que han hecho muchos comentarios, han hecho muchas preguntas. Yo ya me estoy colgando. Nosotros paramos. Sí, yo ya me estoy colgando, así Ya. que les pido disculpas a los que no se me pasen. Voy a hacer la pregunta que me hace Paulina González desde Santiago, región metropolitana. Nuestra líder en el programa de jóvenes me pregunta algo que dice cómo situar más rápidamente esta agricultura con sentimientos en la agricultura convencional. Es bien complejo o bien difícil, o sea, meterle sentimiento a algo que está condenado, porque la agricultura convencional ya nadie hable de ella, o sea, ¿quién se va a meter en eso? Sobre todo acá en Chile es inviable, digamos, o sea, hoy día mínimo agricultura integrada, es decir, hacer un uso racional de los recursos, ¿cierto?, para poder hacer las intervenciones. Y por lo tanto, yo creo que eso está absolutamente fuera, porque la agricultura convencional lo que hace es poner el foco en la intervención y no en la gente que está metida adentro. Es decir, tú puedes tener un sistema, por ejemplo, volviendo al tema de las paltas, en las cuales estamos hablando de empresarios agrícolas que son los propietarios de la tierra, no de agricultores, y ese empresario agrícola capaz que viva en Santiago y que vaya al campo una vez al año, digamos. ¿Qué sentimiento le va a poner, cierto, una persona que no siente amor por la naturaleza, sino lo que quiere hacer es un negocio? Por lo tanto, en la agricultura convencional es bastante difícil. O sea, un agricultor convencional, en realidad, si tú le hablas de sentimiento, se va a reír más que tratar de hacerse parte, digamos. Claro. Perfecto. Te tengo otra pregunta, perdón, Gonza. Cristian, creo que debe estar por acá cerquita del Maule, Cristian Iturriaga, pregunta. Carlos, ¿cómo haces agroecología cuando en ciertos sectores rurales aún se desconoce? No se trata solo de hacer lo que a uno le gusta, uno parte primero por la familia, con una alimentación más limpia, esas primeras acciones que uno hace. También pensamos en quienes tendrán nuestros alimentos que después son vendidos. Si tus vecinos agricultores no piensan lo mismo, Claro. ¿seguirás cultivando de manera convencional? Claro. ¿Qué tendrías que Yo hacer? quería hacer esa misma pregunta que hace Cristian para los jóvenes que están ahí y que a veces los técnicos que los apoyan están todavía muy metidos en la idea de la agricultura convencional, Sí. los productores vecinos también, Claro. se sienten tal vez un poco solos. Sin ¿Cómo duda. ellos pueden empezar a hacer redes, a informarse, a entrar al mundo de la agroecología? Ese es un sentimiento que es súper habitual, porque en general quienes tienen este grado de sensibilidad, primero es el rescate, diría yo. O sea, si es que existe alguna tradición, un abuelo, un papá, un familiar, lo más adecuado es poder acercarse a ese conocimiento ancestral. La agroecología se funda y toma estos elementos, ¿cierto?, respetándolos y poniéndolos en posición y también incorporando la modernidad, digamos, ¿cierto? Es decir, nosotros los agroecólogos no somos sentimentalistas ni estamos, digamos, mirando el pasado, sino que hay cuestiones que están ahí presentes en el campo que nosotros tenemos que ser capaces de poder vislumbrarlas, reconocerlas y en algún sentido, en algunas veces corregirlas. Es decir, oye, hay cuestiones que nosotros científicamente sabemos que no es de esta forma, hubo, digamos, un grado de error, pero por ejemplo, te voy a hablar de cuestiones que son para mí, que han sido súper importantes. Por ejemplo, la poda con luna menguante, por ejemplo, o con creciente, o ciertas prácticas que son ancestrales, que la gente las hacía, ¿cierto? O las siembras combinadas con flores, cosas que están metidas adentro y que nosotros lo que apuntamos es el rescate, ¿ya? Eso es por un lado. Ahora, en el caso de los jóvenes, ¿cuál es la forma de poder en el fondo meterse con la agroecología? Yo diría que hoy día en todas las regiones, por lo menos, no en el norte, pero yo diría que desde la quinta, incluso la cuarta, porque hay un movimiento de biodinámico súper importante en la cuarta región, pero yo diría que desde la cuarta, es decir, más o menos de La Serena, Ovalle, hasta Chiloé, en cada región hay una organización, normalmente en las capitales, las cuales están, digamos, abrazando la agroecología, y la forma de poder acercarse, diría yo, la más adecuada es a través del consumo o del consumidor, o tratar de meterse
en sistemas agrícolas en los cuales yo pueda comercializar o bien meterme en el tema comercial de las ferias locales. Nosotros hicimos una investigación que nos encargó la unidad estratégica del FIA como centro de investigación el año 2016, en la cual hablamos de todas estas cosas que todavía no se publica, apenas se publique, y no sabemos por qué no se ha publicado, tal vez lo que dijimos es muy fuerte que a uno lo quieran escuchar, pero en esa investigación nosotros nos fuimos a terreno, entrevistamos a más de 100 personas, conocimos a este mundo, digamos, de la agroecología que está en nuestras regiones y que está fuertemente compuesta por jóvenes, digamos. Entonces hay cercanía. El problema es la gente del norte, ¿cierto? O de más al sur, pero por lo menos en la zona centro-sur hay hay facilidad, digamos, de poder acercarse. Ahora, otra de las cuestiones que hay para poder acercarse a la agroecología es con quienes estamos trabajando en esto. O sea, hay universidades, hay pocos académicos, hay centros, y todos lo saben, digamos, el Centro de Educación y Tecnología, el CET tanto en Yumbel como en Chiloé han sido emblemáticos, digamos. Ellos vienen trabajando con cientos de personas con la aplicación práctica de la agroecología y ahí es fácil poder llegar, digamos, y verlo en la práctica. Bueno, te saluda Miriam, dice, saludos, profe Carlos, tuve la oportunidad de ser su alumna y trabajar contigo. Gracias. Que eres seco, me dijo ella. Ya, Azul, te voy a leer más o menos lo que dice Azul, que viene como muy conectado con lo que me estás mencionando. Azul dice, en lo personal nos ha costado bastante convencer a los adultos de nuestra familia en la importancia de volver a utilizar estas prácticas limpias, como se hacía antes, etcétera. Porque los convencieron de que era la mejor opción económicamente hablando. ¿Por qué crees que hasta la fecha se sigue asesorando a los campesinos en prácticas de agricultura convencional, orientándolos a potenciar la productividad principalmente? ¿Existen profesionales aptos en los diferentes organismos del Estado para asesorar a los campesinos en la agroecología? Es que ahí lo que pasa es que aquí hay problemas de enfoque netamente. O sea, cuando nosotros seguimos con este modelo extensionista, ¿cierto?, del cual INDAP hace parte, y soy honesto, digamos, en criticarlo, en la cual se piensa que el agricultor lo que necesita es que le digan lo que tiene que hacer y que le den la comida en la boca y que le pasen los tóxicos, digamos, para que intervengan con todas esas porquerías. No están preguntándole al agricultor cuáles son sus problemáticas. No le están, o sea, hoy día, igual que en los gobiernos anteriores, piensan que el pequeño agricultor lo que tiene que hacer es exportar, ¿cierto? Y exportar para ganar plata. Pero le preguntaron al agricultor si realmente eso es lo que le están ofreciendo, no sé, pues exporten claveles, cualquier cuestión, ¿no? O exporten tomates de tal variedad porque nosotros les vamos a pasar la plata. Cuando los dejan, ellos van a fracasar, digamos, no van a continuar con esta cuestión. Entonces, lo primero, en el caso de los viejos, de los adultos, de los agricultores que están ya con esta cuestión metida en el disco duro, porque desde los años 70, que el modelo extorsionismo chileno, ¿cierto?, que es homologable o que viene del modelo californiano, lo que hace es basarse en un paquete tecnológico de tóxicos, ¿cierto?, y de sustancias las cuales deberían aplicar, porque al final hay toda una base de conveniencia, porque aquí hay relaciones, digamos, entre los proveedores de insumos y los propios técnicos que están metidos ahí. Entonces, digamos, esta difusión o esta forma de extensión, lo que le está diciendo el agricultor es no cuide su tierra, le dice, digamos, intervenga su sistema de esta forma. Si no lo hace, usted es tonto. Si no lo hace, usted no sabe. No, pues, ¿no será que será más prudente cambiar el modelo, preguntarle al agricultor, hacerlo de forma participativa y pensarlo al revés? Es decir, ¿dónde y cómo yo puedo comercializar de cierta forma en la cual tenga cercanía con quienes en el fondo tengan cierto grado de cercanía conmigo? ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se hace con la gente? Porque a mí me toca mucho, digamos, con gente adulta, cómo uno en el fondo logra convencerlos con pequeñas cosas. O sea, si por ejemplo, normalmente se hace a través de una plaga, la cual están acostumbrados, por ejemplo, hoy día estamos hablando del tema de los tomates acá en Maule. En Maule se aplican los productores de tomate cada 3 días, ¿ya? Cada 3 días aplican un fungicida o aplican un pesticida. ¿Cómo lo haces tú? Viéndolo al revés, bueno, ¿cuál es el problema que tiene? El problema es que tengo mosquita blanca. Listo, ¿qué alternativas hay para manejar la mosquita blanca? Hay métodos físicos como la mallantía, hay métodos biológicos como el control biológico, hay hospederos de enemigos naturales como sembrar entre medio de la hilera, hay productos que sirven en ciertos momentos, cuando es huevo, cuando es ninfa, o sea, la agroecología, chiquillos, lejos de ser una pesca, digamos, de vender una pesca, lo que te ofrece es, o lo que te invita es a conocerte a ti mismo, es a investigar. Hoy día, por eso, digamos, es mucho más fácil, porque los textos, nosotros antes teníamos que leer los libros. Hoy día uno puede acceder a internet al conocimiento, por lo tanto el conocimiento ya no necesitamos los libros, los mamostrotes, lo que necesitamos es tener una aplicación de esta cuestión, ¿cierto? Y esa aplicación que sea orientada a cuestiones en la tierra, digamos, no cuestiones banales. Entonces,
una forma es eso, ¿cierto? Normalmente asociado a las plagas, a las pestes, y lo otro tiene que ver con la nutrición, la utilización de compost, del reciclaje, de los biopreparados, por ejemplo, en los cuales el agricultor se puede dar cuenta que en realidad no tiene que ir a la distribuidora de tóxicos de la esquina, digamos, sino que él puede autoelaborar sus propios insumos, otro principio agroecológico, la autoelaboración, ¿cierto? Él puede autoelaborar y le puede salir mucho más barato. Entonces, si tenía que comprar un fertilizante, hoy día lo puede autoelaborar y en vez de que le cueste 100, le puede costar 10. ¿Te fijas? Entonces, con pequeñas cosas, uno en realidad, con los adultos, con los agricultores convencionales, no hay que tratar de sentarse a convencerlos con la palabra, sino con hechos. Y eso se ve con ejemplos. Sí, y por ejemplo, una inquietud que pueden tener muchos, porque me imagino que es algo que se conversa también cuando los técnicos más convencionales dicen, si te empiezas a hacer ese tipo de biopreparados o técnicas alternativas o sustentables, vas a perder rendimiento. No, lo que pasa es que eso necesita de mucho conocimiento en cada una de las áreas. O sea, nosotros trabajamos muy duro en el tema de nutrición, que es uno de los principales problemas. O sea, ¿por qué viene la pérdida o la reducción de rendimiento? Normalmente por un mal control de maleza. Cuando tú haces una gestión incorrecta y dejas que la cuestión quede botada y sola, por competencia va a haber una pérdida. Después las fuentes de nutrición. Cuando uno aplica compost, lo que aplica es un mejorador de suelo, un pool de microorganismos. Tú no estás aplicando el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el boro, el zinc que traiga. El gran error de la gente es hacerle un análisis y decir, ya, si yo aplico 10 toneladas de compost, el análisis dice que tiene 1%, apliqué 150 unidades. Mentira, eso no es así. Entonces, hay cuestiones que son re importantes de considerar para que no exista este golpe, digamos, en la merma. Y esa merma normalmente está asociado a la pérdida de la funcionalidad microbiológica del suelo. Cuando tú tienes una intervención permanente, ¿cierto?, con pesticidas o con herbicidas, digamos con elementos que matan la biota del suelo, tú tienes microorganismos súper especializados. Y si tú le aplicas urea, ¿cierto?, la urea la planta no se la come, la molécula de la urea es una molécula compleja, ¿te fijas? Tiene que ser escindida o rota esa molécula por distintos microorganismos. Y tú tienes, por lo tanto, en la agricultura convencional, microorganismos específicos para romper eso y para sobrevivir a las condiciones adversas. Cuando tú te haces ecológico y aplicas un compost, lo que ocurre ahí es la vida, ¿cierto? Todos los organismos que no estaban ahí, y entonces, ¿qué pasa? Que esos organismos hay que alimentarlos. Entonces, ¿por qué cae el rendimiento? ¿Por qué cae la producción? Porque esos microorganismos necesitan alimentarse. ¿Eso es malo? No, señor, es bueno. Pero si yo no quiero que caiga la producción, lo que tengo que hacer es preverlo. Por lo tanto, ¿de quién es la culpa? Claro. No hay culpable. Yo tengo que saber lo que tengo que hacer. Pero eso me parece que es muy clave porque la agricultura industrializada muchas veces tiende a hacer procesos simplificados. Obvio. Pero en cambio, si queremos empezar a reemplazar eso y mantener los rendimientos, requiere también un conocimiento muy íntimo de nuestro terreno, de mucho conocimiento. Lejos de ser un hipismo, digamos que eso es lo que la mayoría de la gente, que piensa que nosotros somos hippies, que fumamos pito, que no hacemos nada, que nos ponemos al sol a esperar que... No, no es así. Aquí lo que se necesita es disciplina, es estudio, no es llegar y hablar, o sea, es llegar y accionar, digamos, y ver en la práctica las cosas que pueden tener un efecto, ¿no? Perdón, los interrumpo, les cuento que pasó algo muy interesante, está pasando algo muy interesante. El profe hizo una crítica con respecto a INDAP, a las instituciones y demás. Algunos están de acuerdo, otros como Felipe o en este caso Leandro dicen que no estoy de acuerdo. Te voy a leer el comentario de Leandro. Disculpe, profe, yo soy técnico de Prodesal. Hola, Leandro, técnico de Prodesal, gracias por estar conectado. Y no todos nos basamos en la extensión tradicional buscando la ganancia económica. Yo en lo personal igual lo hemos dado a conocer que son diferentes métodos para hacer mejor agroecología en todos los rubros, así que difiero con su opinión. Está perfecto. Yo lo celebro, y estoy de acuerdo con él. Ojalá todos fueran como tú, digamos, pero esa cuestión no es así. Hay un piño de técnicos, no como tú, digamos, que ni siquiera se dan la molestia de investigar en esto. Si no fuese por personas como tú, y hay un montón de chicos que están metidos en Prodesal, exalumnos, por ejemplo, que trabajaron conmigo o que trabajaron aquí mismo en la empresa que hoy día están tratando de impulsar esto, son los grandes motores que han pegado el campanazo y decir, señora, aquí hay un error. Pero el problema es que es de fondo. Si al final, a mí me encantaría que la estructura no fuera la del Prodesal como la que existe, sin criticar al técnico que esté trabajando, todo lo contrario. Lo que pasa es que, y la pregunta va para el mismo, es decir, cuando se hacen, digamos, estos Prodesales, ¿qué capacidad de cintura tiene, digamos, de poder hacer actuaciones que sean participativas y considerando la opinión de los agricultores? Muy pocas, porque en general lo que tienen que hacer es transferir un sistema o una forma, y los que tienen Prodesales, que tienen el componente de agricultura orgánica,
fantástico, igual que los nodos. Hay dos nodos agroecológicos, el nodo que está en Talca y el nodo agroecológico de Valdivia. Son esfuerzos que también se han concentrado, lo han hecho, lo han realizado, pero si lo hablamos en el gran porcentaje, no es así. Del porcentaje de la gente que trabaja, digamos, en esto, las formas de apropiación o las formas de intervención que se señalan no son las que uno quisiera, digamos, no son flexibles. Bueno, entonces por eso quería ponerlo en colación Gonzalo y Carlos, porque está bien las opiniones que tengamos todos distintos y los análisis. Esto es para una discusión, ¿no? Y es para hacer un debate y hacer maravilloso, y me parece que sí, ese es el objetivo de nuestro ejercicio. Voy a mencionarte dos preguntas más que me hizo Leandro, que me está diciendo: Jessy, mis preguntas. Una que creo que es muy de rubro: ¿cuáles son las bases de las leyes de pastoreo racional? No sé si tienes alguna... A ver, mira, en el tema del pastoreo, yo creo que hay cuestiones que son súper relevantes. Nosotros, otro de los principios de la agroecología es la integración del componente animal, ¿cierto? Es un tema complejo porque en general el agricultor que hace producción vegetal muchas veces le incomoda al componente animal por el concepto del cuidado, ¿cierto? Y por la pérdida del año nuevo, del 18 de septiembre, una serie de cosas, porque los que tenemos animales es para todos los días, digamos. O sea, tú no tienes un día en el cual el animal no coma, digamos, etcétera. Ahora, respecto al tema de las bases del pastoreo, yo te diría una cosa: trata de meterte a internet y buscar sistemas silvopastoriles intensivos. Y hay un autor que se llama Enrique Murgueitio, y hay otro dato que se llama CIPAV, con B corta, de Colombia, ¿ya? Del Valle del Cauca, los cuales han desarrollado, y ahí tienes para poder buscar una gran cantidad de formas del pastoreo, ¿ya? Para mí ha sido impresionante porque además, desde el punto de vista energético de los papers, ellos han logrado demostrar que un pastoreo racional, rotativo, con utilización de tecnologías modernas como cercos eléctricos y todo, pero con ciertas formas de consideración, por ejemplo, de los estercoleros, es decir, que mi masa animal no sobrepisotee, sino que avance conforme va alimentándose y no vuelva atrás, que la masa sea muy grande y que apunte, por ejemplo, a la técnica ancestral que se llama el majadeo de las ovejas, que vayan todos en un piño moviéndose hacia adelante, pero que no se devuelvan y que vayan comiendo todo, que no tengan ninguna capacidad de racionalizar o de seleccionar, porque si no van a seleccionar los pastos. La idea es que tenga una pradera que sea diversa, que pueda avanzar, que los que vienen atrás, que son los que van a degradar, ¿cierto?, los excrementos, tengan el tiempo para hacerlo, es decir, que no se pastoree permanentemente o que vayan los animales por todos lados, sino que vayan confinados, ordenados, que no se devuelvan, ¿cierto?, y que no pisoteen sus propios excrementos, porque después se genera, donde está el excremento viene la champa, ¿cierto?, eso ahí no lo va a comer el animal, es decir, raya para la suma. Léase, amigo mío, a Enrique Murgueitio, de la Fundación CIPAV, y busque sistemas silvopastoriles intensivos, que ahí todos los sistemas de pastoreo, y no solamente en pradera, sino en la incorporación de forrajeras de porte medio, alto, arbustos, árboles y superárboles, es decir, tener distintas estradas por el tema del estrés térmico, ¿cierto? Es decir, además que los animales no solamente comen pasto, sino que puedan comer distintos tipos de arbustos, en sistemas en los cuales el animal vaya moviéndose súper apretado, es decir, que vaya entre medio de dos plantas arbustivas que le permiten, digamos, comer de distintos lados, diría yo, o en mi experiencia, que a mí de verdad me ha movido mucho poder ver estos sistemas fuera de Chile. Y por otro lado, quienes más saben de pastoreo ecológico es la gente del CED de Chiloé, y ahí yo diría que los emblemas nuestros son Carlos Venegas y Raúl Venegas, ambos veterinarios del CED, los cuales tienen un background en el tema de pastoreo, en el cual yo les preguntaría a ellos, ¿no? Gonzalo, démosle a otra consulta que hicieron los chicos antes, por favor. Mira, acá tenemos una de María José Pino Urrea, que es uno puntualmente sobre los principios de agroecología que antes hablábamos. Si nos puedes discutir un poco de la importancia y de la efectividad que tienen los biopreparados para fertilizar y controlar plagas y enfermedades, y luego el uso de malezas para la biodiversidad en el cultivo. Que es justamente lo que nos estaba mostrando al principio, me parece, ¿no? Sí, a ver, lo primero, de nuevo los conceptos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la fertilidad? ¿Cierto? Porque normalmente uno piensa que la fertilidad está asociada a aplicar fertilizantes, ¿cierto? Y la verdad que no es así. La fertilidad es un concepto holístico que toma las dimensiones físicas, químicas y biológicas de un suelo, del que sea. Eso es lo primero. Por lo tanto, yo conociendo cuál es el nivel de fertilidad de mi suelo, y por lo tanto me tengo que preocupar del componente físico, si está compactado o no está compactado, si es una arena o es una arcilla, ¿cierto?
Si no está, si está compactado, hay que descompactarlo, porque el suelo que está compactado no tiene oxígeno y las raíces y los microorganismos viven con oxígeno, digamos, eso es lo primero. Lo segundo, las vías químicas son fundamentales. La química no es nuestro enemigo, ¿no? Las químicas hay que entenderlas. Cuando uno se enfrenta a un análisis de suelo, uno tiene que saber qué significa cada cosa. O sea, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, y para qué sirve. O sea, ¿por qué aplico nitrógeno yo? Bueno, porque gracias al nitrógeno se forman aminoácidos, se forman proteínas, se forma el DNA, el RNA, y con ciertas formas de aplicación de nitrógeno, por ejemplo, las respuestas son distintas. Es muy distinto si yo aplico un amonio, ¿cierto?, que entra sin gasto energético a la planta, o si yo aplico un nitrato. El nitrato tiene el nivel de gasto energético y la planta va a seleccionar, va a decidir si es que deja o no deja entrar el nitrato. Por tanto, si yo utilizo una fuente amoniacal, yo no tengo ningún control sobre eso, ¿ya? Ahí hay los invito a leer la trofobiosis de Chabouzot, que es un pensador francés, muy antiguo, que habla o pone en contexto de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, primero, no hablemos de las cuestiones al lote, hablemos de lo que corresponde, ¿cierto? Ya. Y después, o sea, tenemos la parte física, la química y la parte biológica. La parte biológica normalmente es invisible. Los microorganismos que están metidos ahí, que son hongos, bacterias, actinomicetes, protozoos, etcétera, es muy difícil de poder cuantificarlo o estimarlo. Nosotros en la práctica lo hacemos a través de las lombrices, ¿ya? La lombriz es digamos, si está ausente es porque no están todas las cadenas tróficas y ese suelo biológicamente no está completo, ¿ya? Y que es una forma de poder visibilizarla. Si tú ves, ¿cierto? Porque además hay clasificaciones ecológicas de lombrices, pues hay lombrices que son epígeas, endógenas y anésicas, y entonces uno tiene que entender que su suelo tiene distintos tipos de lombrices y que si están ausentes mi trabajo va a tener que ser incorporarlas. ¿Cómo se incorporan? Con adiciones de materia orgánica. ¿Qué tipo de materia orgánica? Porque no es cualquier materia orgánica. Una materia orgánica tipo compost o vermicompost, en el cual nosotros podamos tener un cierto grado, no solamente de niveles o de incrementar los niveles de carbono, porque la materia orgánica todos lo asocian como con carbono en el suelo. Sí, es carbono en el suelo, pero es un carbono que tiene una estructura, ¿cierto? Ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, huminas, tienen una composición, ¿cierto? Entonces, chiquillos, no es fácil. Esto para empezar a la pregunta de lo que yo claro. ¿Qué es lo que quiero yo? Bueno, tengo que saber primero lo que tengo, ¿cierto? Después, si vamos a la parte vegetal, yo tendría que saber en qué condición está mi cultivo, ¿cierto? Y ahí yo puedo hacer. Nosotros hacemos análisis foliares o hacemos análisis de frutas, ¿cierto? Pueden ser de distintos tipos de tejido. Y con eso vamos a saber cuál es la condición en la cual está. Y ahí recién vamos a poder accionar, ¿cierto? Vamos a poder accionar. Si sabemos que hay un desequilibrio, particularmente del zinc y del boro, por decir una cosa, y del potasio, bueno, yo veré cuáles son las herramientas y cuáles son los tipos de preparados que son más adecuados para poder hacerlo. Listo. Ya sé lo que me ocurre, ya sé cuál es el problema que tengo. Ahora vamos a la preparación de los biopreparados. El biopreparado es una herramienta que es muy útil porque nos permite utilizar distintas fuentes que pueden estar en el mismo predio, ¿cierto? Como puede ser lo mismo que hablábamos antes, de si yo tengo una serie de materias, por ejemplo, estiércoles o restos de fruta, restos de boa, restos vegetales, los cuales yo puedo hacer un compost, después del compost hacer un vermicompost, es decir, utilizar las lombrices, y yo voy a tener distintas composiciones. Un humus de lombriz, que está mal dicho humus, se llama vermicompost, tiene 7 veces más concentración de ácidos húmicos y fúlvicos que un compost. Si yo quiero mejorar el suelo, no tengo que aplicar un humus. El humus sirve como test de humus para poder hacer esta mejora o, digamos, este impacto en la fracción soluble de la materia orgánica. El compost se aplica, digamos, en grandes volúmenes para mejorar la tierra, 10 toneladas, 20 toneladas. Cuando los suelos están estables, estamos en, no sé, en la región sur, donde la materia orgánica es súper abundante, uno necesita poca cantidad, 3, 5 toneladas, no se necesita mucho, ¿cierto? Eso por un lado, del tema nutricional. Ahora, hay biopreparados que se producen, por ejemplo, los té de ajo, los extractos de ajo, los extractos de ají. Hay una serie, digamos, de preparados que se utilizan para funciones que son específicas. Y ahí hay también, en la net uno puede encontrar un montón de evidencia en estos mismos textos de producción agroecológica, en los textos del SET. O sea, uno se mete en eso y puede encontrar mucho, ¿ya? Entonces, yo te diría que en el caso de los preparados son una herramienta que hay que tener cuidado porque hay algunas veces en las cuales yo puedo estar usando, por ejemplo, un té de guano, el cual puede tener una composición elevada de salmonelas y Escherichia coli, que si yo le aplico una frutilla, por ejemplo, me como una frutilla, me puede caer mal, o sea, puedo tener una diarrea, un problema. Entonces, hay que tener ojo. Cuando yo utilizo el compost, ahí hay una buena noticia, digamos, que es que no voy a tener, si hago bien el compost, no voy a tener esos elementos negativos.
Eso en el caso de los biopreparados, esa cuestión da para hablar una hora más. ¿Y qué era lo otro? El que otro me es el preguntaban? uso de maleza para la biodiversidad en cultivo y control de... Ya, de ahí hay un animales. problema de concepto de nuevo. La maleza se define como aquella especie invasora, exótica o no, la cual yo no deseo tener en mi cultivo. Por lo tanto, si yo no la deseo, no la voy a querer, pues, obvio. Entonces, no vamos a hablar de maleza, vamos a hablar de flora auxiliar, ¿ya? O arbences, de esas dos definiciones. No hablemos más de maleza porque una maleza yo no la quiero, ¿ya? Nosotros estamos trabajando hace tiempo en la utilización de flora auxiliar, ya sea como siembras de cobertura entre medio de las hileras o establecimientos de plantas herbáceas en las cabeceras de los cultivos para poder incrementar la biodiversidad. Y por otro lado, aquí viene la parte entretenida, esas plantas que yo voy a sembrar o voy a plantar van a tener un objetivo. Normalmente el objetivo que nosotros buscamos es el refugio, néctar, y polen para los enemigos naturales, es decir, controladores biológicos que son capaces de poder controlar plagas clave, no cualquiera. Si yo tengo un cultivo en el cual el pulgón es mi problema, bueno, yo buscaré especies vegetales que alojen, por ejemplo, a chinitas o algunas avispas que van a ir a controlar, digamos, esa plaga. Y por lo tanto, la estructura de las flores que yo voy a utilizar es distinto. Si el enemigo natural es grande, necesito flores grandes. Si el enemigo natural es pequeño, necesito flores pequeñas. Entonces, esto necesita un estudio, y no tan así hablar de las malezas, pero voy a hablar de un ejemplo de lo que se considera maleza y no lo es. Por ejemplo, la zanahoria, ¿ya? O la falsa zanahoria. Es una umbelífera, que en realidad se llaman apiáceas ahora, que uno normalmente las ve en los canales, ¿cierto? Y uno dice, esta cuestión de la zanahoria es una maleza. Pero resulta que no es una maleza, porque y de hecho nosotros lo hacemos en la práctica, nosotros colectamos las semillas y las sembramos entre medio de las hileras. ¿Por qué? Porque tiene una floración, entonces eso que era una maleza, tiene una floración en piso que es escalonada y que aloja sírfido. Yo sé, el sírfido es un tipo de enemigo natural, yo sé que si pongo zanahoria voy a tener sírfido, y sé que si pongo zanahoria tengo microhimenóptero, y sé que si siembro zanahoria voy a tener coccinelio, o sea, chinitas. Por lo tanto, con alguna especie yo tengo un grado de certeza. Puedo saber que es rústica, porque es súper rústica. Ahora mismo ustedes pueden cosechar, digamos, las semillas, son unas umbelas características, sacan las semillas, las meten en una bolsa de papel y después, en la primavera, uno sencillamente las tira nomás en hilera, ustedes las van a ver cómo salen. Y ahí yo tengo lo que nosotros definimos como respaldo biótico. Es decir, hay un respaldo que nos está dando la naturaleza o la biología, en este caso, a través de una acción particular de lo que era considerada una maleza, por ignorancia, digamos, y ahora la vamos a llamar, ¿cierto?, flora auxiliar para el respaldo. Carlos, perdóname, Gonza, que va camino a lo que estábamos hablando de las malezas. Claudio Maiden pregunta, ¿es cierto eso de la técnica de eliminar maleza por medio de vapor por saturación? Hay distintas formas de poder eliminar maleza. Primero, ahora digamos, que lo que es una maleza. La maleza, hay distintos tipos de cosas, ¿cierto? Yo puedo tener un cultivo de tomate y me sale una lechuga y yo no la quiero y eso es una maleza. Pero en general, esas deberían considerarse arbences, o sea, especies que espontáneamente salen ahí, ¿ya? Una maleza es una especie normalmente perenne, normalmente compleja, normalmente alelopática, es decir, que produce sustancias las cuales desplazan a las otras y que tienen formas de multiplicación, ya sean sexuales o asexuales, que hacen muy difícil sacarlas. Porque si yo tengo una maleza en un tomate que es una lechuga, yo la saco y listo. Pero si yo tengo chépica, chufa, falso té, correhuela, maicillo, para empezar, que son las 5 más malditas que a mí me toca ver, digamos, luchar con ellas permanentemente, esas sí que son malezas, ¿ya? Si yo aplico vapor de agua caliente, ¿cierto? Hay dos máquinas que hoy día comercializan, una la Copeval y hay otra más que hay otro chico que está comercializando. Tiene un efecto igual que echar agua a hervir y tirárselo a un pasto, digamos, o sea, lo va a quemar. Y tiene un efecto, por lo tanto, que es de desnaturalización proteica, y tiene una serie de consecuencias que uno la ve con la amarillez y con la muerte de las partes expuestas, pero en profundidad puede que no se muera. Así como la térmica con agua, se utilizó mucho tiempo los quemadores. Los quemadores en base a gas, digamos, que hacían una cuestión similar. Y que tienen cosas buenas y que tienen cosas malas. Por la cosa mala es que obviamente hay un efecto en el calentamiento global. Cuando uno utiliza esas técnicas hay riesgos de incendio y peor, lo que a mí me pasó a mí con un agricultor puntualmente, que son riesgosos. Uno se puede quemar por dentro al usar ese sobre todo cuando es día lunes, cuando el operario viene un fin de semana más o menos intenso, es complicado. Así como esa técnica están las mezclas de sustancias en base, no sé,
a resinas de pino, hay gente que usa té de compost concentrado y lo mezcla con aceite, o hace mezclas de aceite con azufre. O sea, hay varias cuestiones que se pueden utilizar para el control de las arbences, digamos. Bueno, otra vez comerciales, un ratito, mientras que Gonza prepara una pregunta que nos hicieron por Facebook antes de este Facebook Live. Quiero saludar a María Paulina Rojas, a Manuel Alfaro de Región Metropolitana, gracias por estar acá. Les cuento que ya son las 6 de la tarde, se suponía que esto iba hasta las 6, pero yo creo que estamos felices, Sí. yo espero que tú también. No, Y vamos a darle otro ratito más, porque estamos 30 conectados, lo cual me parece maravilloso. Esto parece un foro de 30 personas y yo encuentro que esto es maravilloso. Así que le vamos a dar otro ratito más. No sé si Gonza, tenés alguna pregunta que nos hayan hecho antes. Sí. Bueno, una de las preguntas que la hizo Felipe Astudillo Curilemu, pero yo la quiero expandir un poquito, es sobre que los jóvenes están trabajando mucho en horticultura, entonces lo hacen a través de sistemas hidropónicos Ya. y también de sistemas bajo invernadero. Ya. ¿Cómo podemos conjugar este sistema de producción, este tipo de producción, con métodos sustentables o con la agroecología? A ver, la hidroponía, es decir, la utilización o las formas de hacer agricultura sin suelo no son, digamos, parte de lo que nosotros trabajamos en agroecología, porque tanto en agricultura orgánica como en agricultura biodinámica como en la agroecología la base es el suelo, ¿ya? ¿Por qué la base es el suelo? Porque en el fondo está dando un componente básicamente, son varias cosas, ¿ah? Uno que tiene que ver con el intercambio catiónico. O sea, cuando uno tiene materia orgánica, cuando tiene arcillas, tiene cargas negativas en el sustrato que permiten que los cationes, en este caso el calcio, el magnesio, el potasio, puedan estar en un equilibrio estable, digamos, en el tiempo y de entrega que sea paulatina en la medida de lo posible. En el caso de los sistemas hidropónicos, lo complejo es poder mantener en la suspensión o en la solución los elementos que son favorables o que pueden ser absorbibles. De nuevo, léanse la trofobiosis de Chausseau para que vean que cuando uno utiliza, y de hecho se puede hacer, uno puede tener cultivos que sean en base a perlitas, por ejemplo, y estar directamente dándole lo que la planta necesita. Y se pueden meter sondas de succión o lisímetros y ver nitrógeno, fósforo, potasio, cada una de las cosas. Y además adicionarla de forma ecológica, porque hoy día existen insumos para todo. Pero en general, la hidroponía lo que tiene en el fondo como lo que es más cuestionable es que hay cierto grado de descontrol en la nutrición que la hacen compleja y que generalmente la conllevan a cierto grado de susceptibilidad de las plantas que están sobre el sistema hidropónico. Por ejemplo, lo mismo del amonio que hablábamos anteriormente. Si las fuentes son amoniacales, digamos de fertilización, lo que va a ocurrir en la planta es que no va a poder discriminar. O si yo me equivoco en la dosificación del nitrógeno, la planta puede ser muy vigorosa, ¿ya? Una planta vigorosa lo que tiene en el fondo son paredes celulares delgadas y grandes vacuolas adentro de la célula vegetal. Lo que hace en el fondo es generar un tejido que es susceptible, por ejemplo, el ataque de un pulgón o el ataque de una plaga, y que la hacen fácilmente, digamos, abordable por patógenos o por peste, ¿ya? Entonces, la hidroponía, si bien es cierto, es viable de poder realizarse, no obedece o no cumple con este principio, digamos, del intercambio catiónico, por un lado, que está asociado a la fertilidad, que era el concepto que hablábamos anteriormente, y por otro lado, con las interrelaciones microbiológicas. Por ejemplo, que es una cuestión fundamental, son las micorrizas, ¿ya? Las micorrizas son un tipo de hongos, digamos, que se asocian a las plantas y que al asociarse a las plantas permite, por ejemplo, la solubilización del fósforo, ¿cierto? Y que de hecho el organismo más grande del planeta, ¿cierto? Tú lo sabes, está reportado, está en Yosemite o digamos en Yellowstone, las micorrizas. De ahí viene ¿cómo se llama la película esta de Avatar, ¿no? Ya. De ahí viene, cuando se acuerdan que sale la planta esa que está, vamos para allá y para acá. Ese concepto viene a través de las micorrizas que están en estos bosques de secuoya, que en el fondo son organismos que están interconectados a través de las raíces y que confieren información y flujos de nutrientes, una serie de cosas. Cuando yo tengo hidroponía, no tengo micorrizas, no tengo simbiosis, por ejemplo, de leguminosas y intercambio, digamos, entre unas y otras. No tengo especies endófitas, que era algo que les comenté que estamos trabajando hoy día, que son organismos que pueden colonizar plantas y conferir resistencias inducidas, conferir ciertos grados de tolerancia a enfermedades, digamos. Si tú no tienes ese mix, digamos, de la biota, es difícil, o sea, es imposible hacerlo, digamos. Sí, sabes que eso es un punto que quería rescatar. Yo,
cuando primera vez empecé, o sea, tuve las primeras clases de agronomía y me enseñaron de suelo, lo que me enseñaban es que el suelo es un sustrato. Claro. Un sustrato que tú lo fertilizas, que la planta saca una cantidad de esa fertilidad y que tú lo devuelves. Y eso es todo, así de simple. A mí me enseñaron lo mismo. De hecho, me dijeron que daba lo mismo, que lo que importaba era el clima. Y por eso los parteros, que devuelvo a los parteros, se subían a los cerros en Quillota, arrasando todo, digamos, porque en el fondo daba lo mismo lo que estaba metido ahí, lo que importaba era la planta, ¿cierto? Y todo el resto, las interrelaciones que ahí existían eran vanas porque es viable, y de hecho es viable, hacerlo solamente con los elementos que se necesitan, pero eso claramente en el tiempo no se puede mantener. Bueno, en este momento saludo a Natalia Albial de Región Metropolitana. Hola Nata, gracias por conectarte. A César Rodríguez también, gracias por conectarse. Y voy a hacer una pregunta de Leandro. Dice, sabemos que la agroecología se basa en la agricultura tradicional y en base de la agricultura familiar campesina. Sí, sí. Consulta la domótica, sistematizar mediante programación computacional. ¿Implementada la agricultura entra dentro de este concepto? Mira, yo creo que todas las herramientas, lo conversamos también, nosotros no somos enemigos de la tecnología, todo lo contrario. O sea, particularmente no tengo expertise en el tema de robótica ni de todas estas técnicas, pero desde luego son cuestiones que tienen que ser bienvenidas, porque esta cuestión tiene tantas interrogantes y tantos requerimientos y tantas necesidades. Es tan múltiple, es tan rico, es tan complejo, que él es propio de la agroecología, que todas estas nuevas tecnologías, si es que están al servicio, en este caso del agricultor, del sistema y de quien finalmente se come, digamos, estos alimentos, bienvenido sea. Si el objeto es patentar el robot que hace la pega del otro, ¿cierto? De manera que el que es el dueño del robot se gane las lucas, estamos mal. O sea, aquí depende de los principios que están detrás de la... O sea, la mera técnica o la tecnología no es cuestionable, no es satánica, digamos, sino que si se usa de cierta forma, bienvenida. Esa y otra, digamos. Que venga. Súper, mientras que Gonzalo prepara otra de las preguntas que nos han hecho antes del Facebook Live, le recuerdo a los que se acaban de conectar que estamos hablando de agroecología, algo que nos planeamos hace más o menos un mes, ¿cierto? Que estuvimos detrás de Carlos para hacer este Facebook Live. No se preocupen si se acabaron de conectar, no hay problema. Este video va a quedar grabado y publicado en nuestra comunidad virtual. Así que ser parte de Yo Joven y Rural sirve de mucho, entre tantos tener este tipo de contenido de conversación puntualmente con preguntas que ustedes hacen, así que no se preocupen, no se han perdido de mucho, sí, pero lo pueden ver ahorita que va a quedar, después de que termine este Facebook Live, queda publicado y vamos a poder ver esta charla cuantas veces querramos. Sí. Gonzo, una pregunta, por favor. Jaime Aranguis Miranda pregunta una cosa bastante interesante y es ¿cómo enfrentamos el diseño predial? O más bien, partamos de más atrás, ¿qué es el diseño predial? Ya, súper buena la pregunta. Yo les recomendaría que lean a un autor que se llama Steve Gleason. Él es ecólogo, fue el que primero se preocupó del tema del diseño, o en realidad que lo trajo a colación, porque al final los diseños prediales son ancestrales. Es decir, aquí los incas, por ejemplo, tenían formas, digamos, de organización y diseño que realmente son espectaculares. Igual los aztecas, igual, ¿cierto? Hay una serie de culturas, los chinos también hay una serie, digamos, hay un background muy grande que viene y que viene, por lo tanto, a decir lo siguiente, ¿ya? Y que ya cambió el concepto, Primero se llama la transición agroecológica, ¿no? Que fue lo que planteó Steve Gleason en los 2000. Steve dice, lo primero que hay que hacer, ¿cierto?, es no satanizar al agricultor convencional porque él no es el culpable, no es un pecador, él no es un desgraciado, digamos, el que le tocó hacer agricultura convencional, le tocó. ¿Qué puede hacer en el fondo para poder dar un paso y evolucionar? Lo primero es utilizar tecnologías del tipo manejo integrado. Es decir, ¿cierto?, utilizar herramientas que le permitan tomar decisiones en las cuales el uso-consumo de insumos se reduzca y los impactos ambientales sean, digamos, contenidos, ¿ya? Después de esa primera etapa, que yo diría que en general en Chile eso es así, hay agricultura convencional, pero en general en Chile hay un porcentaje importante de agricultura que es de este tipo, inteligente. Por último, porque no gastáis tanta plata, o sea, porque no estás aplicando todo el tiempo. Después de esta fase, digamos, que se llama optimización, viene la fase de sustitución de insumos, que es básicamente lo que se hace en agricultura orgánica de exportación. Es decir, cambiar un insumo tóxico por uno permitido. ¿Cuál? El que me convenga más. Y ahí va a depender de lo que se le llama el precio premio. O sea, mientras más me paguen, normalmente más insumos más caros usan. Por ejemplo, los arandaneros orgánicos de la Araucanía utilizan fertilizantes súper caros orgánicos de Italia porque les permite, o sea, les pagan un preciazo. Pero el agricultor orgánico que vende en la Ecoferia La Reina en Santiago, oye, no va a tener acceso a esa cuestión. Entonces hay distintos tipos, digamos, con el tema de los insumos.
Cuando yo, después de sustituir los insumos, ¿qué viene? Viene lo que se llama el rediseño predial, que es, digamos, es otra fase en la transición y que tiene que ver con cómo dentro de ese territorio, y ahí viene otra cuestión que tú me habías preguntado, o sea, cómo dentro de esa área en la cual el agricultor normalmente está abandonado, ¿eh? Porque los vecinos no están ni ahí, normalmente lo ven como loco, como hippie, como lo que sea, digamos, él está solo. Entonces, lo primero es que va a tener que tratar de evitar las contaminaciones o los efectos nocivos del vecino, ya sea por las aguas o porque aplica tóxico. Entonces, lo primero que uno hace normalmente es el cierre perimetral. Es decir, colocar primero barreras que puede ser una malla, o bien especies, ojalá nativas, que crezcan rápido, que en el fondo frenen todo lo que nos puede llegar de afuera. Ese es lo primero, normalmente. Arbóreas y arbustivas. Arbóreas, arbustivas que en el fondo frenen la deriva y que frenen los impactos negativos. Desde el viento sur normalmente tienen que ser más altos, etc. ¿Ya? Al interior del sistema, si yo tengo un monocultivo, el problema que tengo con el monocultivo es que voy a tener siempre un periodo de siembra, un periodo de cosecha, en el cual va a tener un gran requerimiento de mano de obra, en general. Y por lo tanto, lo hace súper complejo poder tener una dinámica de que la gente que esté metida ahí se la pueda. Y por lo tanto va a necesitar siempre mano de obra externa para poder hacer esas labores. Y ahí viene la debilidad, porque cuando va a querer cosechar la frambuesa, hay productores de frambuesa orgánica de 3-4 hectáreas, viene el cosechón y no pueden cosecharla, porque no tienen la gente está en otra. Y tú le dices, te pago 20 lucas, 30 lucas, no importa, nadie va a ir. Si yo tengo un diseño diversificado, en el cual capaz que la frambuesa, y gane harta plata con la frambuesa, pero resulta que yo necesito la lechuga, necesito los tomates, necesito los animales para poder tener el guano, para poder hacer compost, para poder diversificar. Yo puedo tener flores, especies aromáticas y medicinales que lo utilice para mis preparados y que esas flores además le den vida a mis colmenares. Yo tengo abejas, entonces la abeja puede tener miel y con la miel también puedo hacer preparado, la voy a usar para el supermercado, etc. Cuando yo empiezo a diversificar, y esa diversificación al interior, que era un principio agroecológico, ¿te acuerdas? Esa diversificación al interior del predio tiene un diseño, tiene una forma, eso se basa en principios ecológicos, que es lo que plantea Steve Glisman. Es decir, tratar de emular la naturaleza, ¿cierto? Y que los componentes que están ahí, igual que por ejemplo los sistemas silvopastoriles intensivos, lo que estamos tratando de hacer es tomar este conjunto, digamos, de especies y de formas de apropiación para poder tener un continuo. Es decir, que yo pueda en el año, ¿cierto?, tener cierta cantidad de labores, cultivos, áreas, por ejemplo, corredores biológicos, es decir, áreas en las cuales mi biota, ¿cierto?, mis organismos van a poder circular, ¿cierto? Dentro de esos mismos corredores yo voy a poder tener ciertas especies que las voy a poder utilizar. Lo que hace es un cambio absoluto, digamos, en la concepción del sistema ecológico. Y por lo tanto es una tercera etapa, digamos, ¿ya? La del rediseño predial. Pero esa etapa viene súper contactada con la fase comercial. Porque en el fondo, cuando yo soy un monoproductor, voy a depender de un cosechazo y de un producto. Si el producto me cambia en el precio, yo me voy a las pailas y puedo irme a la quiebra. Y todo lo que tenía lo pierdo en 2-3 años porque no voy a tener espalda. Si yo tengo un mercado diversificado, y ahí viene lo otro que, en el fondo, ya no hablamos de transición agroecológica, sino que hablamos de transformación agroecológica. Es decir, que haya un cambio, digamos, completo para que no solamente yo produzca y me quede sentado. Lo que estamos buscando hoy día es la articulación con el consumidor, y ya no el consumidor, el ciudadano consciente. No es un monigote que va al supermercado y compra la Coca-Cola, no. Es una persona, en este caso, que le interesa, que quiere conocer lo que estoy haciendo yo, cómo lo hago, y vale más que cualquier etiqueta. O sea, vale más que sea certificado por A, por B, por C. Si hay, por lo tanto, una incorporación del ciudadano, del consumidor, al propio sistema productivo diversificado y que tenga un diseño, el propio consumidor le va a decir, es que lo que pasa es que yo quiero alcachofa, güey. Y no me estáis dando alcachofa. Yo quiero, podéis por claro, la puedo poner de cerco. Ya, entonces pongamos la alcachofa. Oye, o yo quiero ají porque el ají me sirve para... Entonces, la incorporación en la diversificación está conectada con el mercado también. O sea, realmente el diseño predial viene de una reflexión profunda de tu territorio, del territorio, de tu predio, sí, de lo que uno quiere. Sí, sí. Ahí viene una cuestión que es re compleja, que es salir de la escala parcelaria, que es lo más complicado de todo. Porque normalmente en Chile estamos influenciados aguas arriba, ¿cierto? Aquí no nos abastecemos por la lluvia como en el trópico, ¿cierto? Aquí las aguas vienen de la cordillera abajo, y si a mí me toca estar de los últimos regantes, lo más probable es que me llegue la mierda, perdónenme, de todos los vecinos, ¿te fijas? Hay grandes ejemplos en Colombia, por ejemplo, que se llama el municipio del Tobio, lo pueden buscar por internet. Ellos dejaron la escoba, intervinieron en el sistema a morir, lleno de tóxicos, pusieron chancheras, contaminaron todo el agua, no tenían que comer. ¿Qué hicieron? Se organizaron. O sea, fue tan el desastre
que el municipio del Biobío lo hizo completo y agarró esto y lo intervinió a nivel de cuenca. ¿Y que se dieron cuenta? Que tenían que ir arriba y plantar bosque, y el bosque no talarlo, porque el bosque lo que iba a hacer iba a retener el agua, ¿cierto? Y el agua iba a ser limpia si iba por otras fuentes conducidas, donde habían especies vegetales que no se generaba erosión ni arrastre de tierra y piedra. ¿Te fijas? Intervención a nivel de cuenca implica que territorialmente uno puede tener un proyecto en conjunto. Eso es lo más difícil de poder lograr. Uno de los pocos ejemplos en Chile, el esfuerzo que están haciendo en Chiloé, con el desarrollo territorial con identidad cultural, que es lo que está haciendo, que es lo que están haciendo CIPAP, que es lo que está haciendo el CET, y que es lo que también está colaborando, digamos, en todo el grupo de Venegas allá, que va mucho más allá. En el caso de Chiloé es más fácil de poder hacerlo. Nosotros acá en Curicó, créeme que es bastante más difícil, pero debería tener ese componente. O sea, la agroecología, cuando ya escala al territorio, como por ejemplo en el caso del MST, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, en la cual son miles de hectáreas intervenidas bajo un mismo principio, la agroecología fluye pero por las venas, digamos, y tiene alcances que son mucho mayores. Carlos, Felipe se despidió de nosotros, dijo que ya se tenía que ir, pero que excelente todo, que le pareció una conversación maravillosa. César Rodríguez, bueno, también nos saludó alguien de la Araucanía, Luisa, si no estoy mal, hola Luisa. Y César Rodríguez pregunta, en un predio que quiere avanzar hacia la transición agroecológica o transformación agroecológica, ¿qué indicadores debe tener el agricultor para saber que va por buen camino? Mira, el tema de los indicadores es complejo. Un indicador lo que hace es tomar el pulso o tratar de reflejar de buena manera lo que está ocurriendo. Eso es un indicador. Normalmente al agricultor no le interesan los indicadores. Los indicadores nos interesan a los científicos, a los que estamos tratando de evaluar al otro, al prójimo, ¿ya? Por lo tanto, yo lo haría al revés, y de hecho hay varias, digamos, publicaciones que uno puede acceder a ello, que es que yo primero le preguntaría cuáles son sus problemas, ¿no? Eso es lo primero. Le diría, bueno, ¿cuáles son las problemáticas? ¿Cuáles son tus desafíos? Me sentaría a conversar con él, me tomaría un mate, lo escucharía un montón de rato antes de tratar de tomarle el pulso, ¿te fijáis? Porque el indicador lo que va a hacer es tomarle un pulso. Una vez que yo me dé cuenta que son 7 problemáticas, oye, el agua, no tengo plata, me pagan poco, queda lejos, el camino es horrible, machuco toda esta cuestión, me encantaría tener, no sé, manzanas, pero no puedo porque se me machuca toda la fruta porque el suelo es un... Una vez establecidas las problemáticas, yo puedo vincular los indicadores. El gran pecado del agrónomo o del técnico es decir, el suelo, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, materia orgánica, análisis de suelo. Oye, pero pregúntenle si realmente ese es el problema. Yo partiría por ahí. Tú te puedes meter, César, a internet y sacar cientos de indicadores. Eso la verdad que no importa. Lo que importa es lo que el agricultor tiene como problemática y eso abordarlo. No lo que a uno se le ocurre o lo que uno sabe. Uno también puede decir, es que yo sé enemigos naturales. Entonces, ¿por qué no hablamos de los enemigos naturales? Oye, no, pues nada que ver. En el fondo es mejor por los problemas. Bueno, les cuento que ya son las 6:26. Yo creo que ya nos queda poquito tiempito para terminar nuestro primer Facebook Live. También les cuento que todos están súper interesados de la bibliografía que nos has contado, así que nos comprometemos junto con Gonza a mirar el video, tomar apuntes, te vamos a llamar y preguntar dónde conseguir el libro. Sí. Si no entendimos algún nombre, no se preocupen que en este video nosotros vamos a comentar qué bibliografía nos recomendó Carlos para que entre todos la busquemos también, Gonzalo, si te parece, entre todos la busquemos y nos la compartamos a través de nuestra comunidad virtual. Para eso tenemos una comunidad virtual de jóvenes rurales. Gonzalo. Sí, mira, esta es una buena oportunidad para presentar un poco de bibliografía que tenemos, que es gratis, está accesible en internet. Quiero empezar con este manual, que es el manual de viticultura orgánica, que Carlos Pino nos acaba de presentar. Se encuentra en internet. Todos estos manuales los vamos a poner en los links durante la semana para que puedan acceder de inmediato. Luego tenemos el manual de producción agroecológica, que es de INDAP, también está el link. Muchos de los principios están acá, una explicación bastante sencilla, muy buena. Finalmente, bueno, sobre el tema de los indicadores, que justamente hablábamos, está el manual de transición agroecológica, también disponible. Acá hay indicadores, hay muchos temas sobre cómo hacer esa transición, está bastante completo también. Y finalmente, un documento más sencillo que son los protocolos de agricultura sustentable, donde se explica de manera genérica la visión de ODEPA sobre la agricultura sustentable. Todos estos libros los vamos a poner a disposición. Como decía Jessy, vamos a hacer un listado también con la bibliografía que mencionamos hoy día, la vamos a buscar, así que ahí van a poder, incluso le vamos a pedir a Carlos también unas recomendaciones. Sí, a ver, lo que les recomiendo es que ingresen a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología,
se llama socla.co. En socla.co ahora mismo si pueden acceder, ustedes se pueden dar cuenta que es una organización de científicos a la cual yo pertenezco y estuve 8 años como directivo. Nos preocupamos de hacer una de las bases bibliográficas más grandes del mundo gratuita, ¿ya? Y ahí ustedes se pueden meter y van a encontrar una diversidad de textos. Dentro de eso, en lo que escribí yo, que son los cultivos mediterráneos, que es particularmente el tema de frutales y de vides, digamos. Pero aparte de eso, hay, no sé, deben haber unos 200, 300 textos, y además cada uno de esos textos están relacionados con las bases que salen ahí, uno puede acceder a mucho más. Por lo tanto, la información del punto de vista de la agroecología latinoamericana está toda en socla.co. Buenísimo, socla.co para consultar toda esta bibliografía, y de todos modos vamos a hacer el ejercicio de estar recomendando libros. Acuérdense que también si a alguno se le ocurre hacer alguna columna de opinión o recomendarnos algún libro, lo podemos hacer a través de nuestra comunidad virtual. Saludo a Sandra Briones de Arica y Parinacota. Hola Sandrita, no importa que acabaste de llegar, de todos modos si terminamos pronto este Facebook Live va a quedar publicado el video y lo vas a poder ver desde el principio. Saludos también a Karina de la región del Biobío. Gonza, ¿alguna pregunta? Yo creo que empecemos a redondear esto, a empezarlo a concluir. Sí, bueno, yo creo que si tienes algún mensaje para los jóvenes en general que están en búsqueda de respuestas en cuanto a agroecología. Sí. A ver, yo creo que los agroecólogos nos hacemos en la vida de la práctica. Es decir, yo los invitaría a que conozcan en la práctica con agricultores agroecológicos las labores, el sentimiento y las formas, digamos, de trabajo. La bibliografía, es decir, el conocimiento hoy día afortunadamente está disponible. Yo creo que, o sea, mi pensamiento personal es que la agroecología es el futuro. Si es que nosotros logramos proyectarnos 100 años o 200 años, la verdad es que este tipo de agricultura basada en principios es la cual nos podría dar una luz de esperanza y de dirección para nuestros hijos, digamos, ¿eh? En los que trabajamos en agroecología, lo que hemos mencionado anteriormente, hay varios centros, digamos, está, como les señalaba, la Federación de Agroecología y Consumo Responsable. Somos todos gente que va a estar dispuesta, digamos, a poder bien recibirlo, a poder orientarlo. En el caso de los cursos, yo les recomiendo los cursos del CET, Centro de Educación y Tecnología, principalmente en Yumbel, a cargo de Agustín Infante y todo su grupo. Y del punto de vista agronómico, los que están metidos más con la agronomía, nosotros como centro de investigación estamos trabajando en eso, recibimos alumnos en práctica que quieran aprovechar, digamos, de conocer trabajando. Porque yo creo que esto, más allá que se lo cuenten, lo que uno tiene que hacer en el fondo es sentirlo en el corazón y trabajar duro, digamos, porque esta cuestión hay que estudiar mucho y hay que trabajar para poder en el fondo llegar a alcanzar una forma de que yo diría que es una forma de vida, porque al final los que somos agroecólogos somos una familia y estamos dispuestos en el fondo a colaborar y a creer en un mundo mejor. Y creemos también en un buen vivir. Y lo último que les voy a decir es invitarlos al próximo Congreso de Agroecología, que se va a hacer en Ecuador, en octubre. Normalmente, a ver, estos congresos que se hacen por Socla son congresos que normalmente más del 50, del 60% son jóvenes, ¿ya? Hay formas de organización que se desarrollan, normalmente se les aloja, se les cobra muy poco, lo que tienen que hacer es tratar de llegar, porque hay un grupo de jóvenes latinoamericanos que están exactamente en lo mismo que están ustedes, ¿ya? Y la mejor forma de poder aprender es haciendo. Y la mejor forma es poder conocer otras culturas, viajar, ver lo que se está haciendo y trabajar en la práctica con esta cuestión. Yo creo que eso. Bueno, yo creo que la última pregunta ya como para Francisco que me escribió ahí. Hola Francisco, voy a hacer tu última pregunta. Dice, ¿cómo podemos equilibrar las comunidades ecológicas de suelo para favorecer el rápido crecimiento de las plantas y no decaer en la producción? Esa es una pregunta que es bien importante, la hemos comentado también, de poder abordarla, ¿cierto? El decaimiento en la producción tiene que ver con este problema en la falla del suelo, por la apropiación incorrecta, por las aplicaciones inadecuadas de herbicidas, de plaguicidas, de una serie de biocidas, por un lado, y por otro lado, por la no aplicación de materia orgánica o la no incorporación de la microbiología. Por lo tanto, esas comunidades ecológicas lo primero que hay que hacer es entenderlas, ¿cierto? Es decir,
¿Cómo funcionan esas relaciones que son complejas? Bueno, primero que nada depende del tipo de suelo. Un suelo arenoso es muy distinto a un suelo arcilloso y las relaciones, digamos, comunitarias al interior del suelo van a ser distintas también. Por lo tanto, la respuesta no es una sola, es compleja. Lo que uno puede hacer es primero estudiarlo. Hay técnicas para cada una de las cosas que pueden ser más sencillas que otras. Obviamente, si uno va a intervenirlo en una escala grande, porque yo soy favorable, digamos, a la agroecología de grande escala y no solamente parcelaria, yo tengo herramientas científicas, analíticas súper concretas, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, incorporamos sondas de succión o lisímetros para poder determinar efectivamente cada uno de los nutrientes cómo se comporta en el suelo. Y por lo tanto, si va a haber una caída, obedece a que hay una deficiencia. O bien, que los microorganismos la están utilizando para sí. Entonces, una parte es la cuestión química, que ya lo hablamos, ¿cierto? Lo otro es el tema biológico. Y las herramientas de evaluación pueden ser súper sencillas. Cuando yo no tengo plata para poder hacer los análisis, hacer una calicata es lo fundamental. Si el suelo está compactado, hay que descompactarlo. Uno le mete un cuchillo, un destornillador, lo que sea, digamos, y se da cuenta si está compactado o no. Descompactemos primero. Químicamente, si uno no hace un análisis, es bien difícil decir algo, digamos. Biológicamente hay dos tipos de test. Uno que se llama el de efervescencia, que se hace con agua oxigenada. Si uno aplica agua oxigenada, lo busquen, lotes de efervescencia, sale en internet. Uno aplica eso en el suelo, si tiene una gran cantidad de burbuja, igual como cuando uno se hace una herida, porque hay muchos microorganismos. Por lo tanto, el suelo está vivo. Si el suelo tú le aplicas y no hace ninguna burbuja, el suelo está muerto. ¿Qué hay que hacer con un suelo muerto? Aplicar materia orgánica, aplicar preparados, té de compost, etcétera, etcétera. Por lo tanto, después de tener ese diagnóstico, ¿cierto? Y de saber, y el tema de las lombrices, ¿cierto? Si hay o no hay lombrices, hay o no hay vida, digamos. Después hay distintos elementos los cuales uno puede usar. Y es complejo, para mí es bien difícil decirte una sola cosa. O sea, normalmente nosotros usamos el compost como mejorador de suelo y usamos elementos minerales que sean viables de utilizar, principalmente sulfatos de potasio, sulfatos de magnesio. En las formas nítricas lo más adecuado es poder tratar de buscar relaciones con leguminosas, es decir, siembras de algún tipo de tréboles o de porotos, etcétera, habas, que me puedan ayudar, digamos, con la fijación del nitrógeno y bueno, y los microelementos normalmente son viables de poder conseguirlos fácilmente. Y yo creo que lo último sería en el fondo el listado de los insumos, pero para la tranquilidad de todos, como les digo, uno se mete a agricultura orgánica en la página web Recursos Naturales del SAC y va a sacar un listado bestial de insumos con los proveedores, donde se venden, y uno puede, digamos, contactarlos para poder usar insumos que sean más limpios, digamos. Claro. Yo creo también que como parte del ejercicio igual es comenzar a ver el suelo no como ese sustrato que hablamos antes, sino como un ecosistema complejo. Tal cual. Sí. Bueno, yo creo que algo para finalizar, sí, Gonza. bueno, ahora que hacían la invitación para este Congreso de Agroecología Sí. que se va a hacer, en Chile están ocurriendo congresos, seminarios, porque también nos preguntan mucho sobre eso. Sí, bueno, a ver, yo puedo hablar de las dos cosas, ¿no? La organización que hace SOCLA, que es una organización que aquí en Chile está presidida por Agustín Infante, que es la misma persona del CERT de Yumbel y su equipo, donde se hacen seminarios, que son seminarios que se hacen cada 2 años. El último seminario se hizo en Magallanes, hay alguien que estaba ahí de Punta Arenas. El anterior se hizo en Iquique y así, ¿no? Normalmente se va cambiando la sede de estos seminarios, que son seminarios nacionales, que normalmente se hacen en 2 jornadas y con una fase práctica. Y los otros son los seminarios, digamos, los congresos de SOCLA, que son muy, digamos, recomendables por todo el ambiente que se genera. Y también hay congresos que se hacen en Brasil por la Asociación Brasilera de Agroecología, se llama ABA, también la pueden encontrar. Entonces hay algunas formas, digamos, de poder meterse un poquito más a la agroecología. Bueno, y siempre también en los centros agroecológicos o los movimientos agroecológicos que están repartidos en el país. Que es fácil de averiguarlo, o sea, donde hay un mercado local, no sé, por ejemplo, se me olvida mencionar a toda la gente que está en Paine, los que están en Pirque, hay digamos, los que están en La Reina, los que están en Valparaíso también. En Valparaíso hay un grupo, hay una feria que se llama Ecoviva, que se hace ahí cerca de la Plaza Victoria, y así, ¿no? En Rancagua también hay otro centro donde se hace, en Talca está la Feria Agroecológica de acá de la región del Maule. O sea, yo les recomendaría acercarse hacia las fuentes o a las formas, digamos, donde se hacen las ferias locales, y ahí ahí están los agricultores, digamos, entonces ellos los pueden orientar, los pueden apoyar, y yo creo que una de las formas más importantes de protesta es a través del consumo, ¿ah? Si yo soy un consumidor consciente y en el fondo consumo este tipo de productos y yo no le echo la culpa a que es más caro, porque en general dicen, no, el producto orgánico es más caro, bueno, que es más caro, ¿ah? Porque cuando se toman la piscola les da lo mismo, digamos, cuanto a la Coca-Cola, ¿ah?
Entonces hay que ser un poquito más, ponerse la mano al corazón, y el tema del precio y el consumo, no mirarlo como algo negativo. Siempre la agroecología al principio era como súper de campo y nada, no, hoy día una de las formas más importantes en el fondo de poder manifestarse es a través del consumo. Yo los invito a que no solamente produzcan ni se acerquen, sino que también consuman productos ecológicos. Bueno, yo de parte del equipo de INDAP, del programa Yo Joven y Rural, te agradecemos profundamente de haber aceptado esta invitación, de habernos dedicado 1 hora y 40 minutos de tu tiempo para hacer este Facebook Live. Leo muchos comentarios positivos agradeciendo esta oportunidad. ¿Cómo te sentiste? Bueno, él es profesor, es investigador, así que tiene toda la cancha, como decimos en mi país, para hacer esto bien, perfecto, ¿verdad? Buenísimo. Muchas gracias, entonces. No, gracias a ti, gracias a todos ustedes por conectarse, estamos felices, llegó a conectarse casi 30 personas, lo cual me parece que es una experiencia muy positiva para hacer la primera vez. Si les gustó esta iniciativa, cuéntenos, propóngannos temas, cuál debería ser el próximo Facebook Live, cuándo deberíamos hacerle, a quién deberíamos invitar. Ustedes en sus regiones también lo podrían hacer, basta con que nos coordinemos para que esta iniciativa se haga también en las regiones y que entre todos sigamos construyendo comunidad. Gracias por conectarse, y si se conectaron tarde o algo así, no importa. Ahorita va a quedar este video colgado y van a poder disfrutar de este foro, lo llamo yo virtual, desde cero. Gonza, despídete de los Yo Joven y Rural. Muchas gracias a todos, se nos pasó volando el tiempo acá con la discusión muy entretenida, así que agradecer a Carlos también por el tiempo, y bueno, eso, gracias a todos los que estuvieron presentes participando, que eso era lo más importante de todo. Gracias. Chao. Chao, éxito.